Que acabo de recordar, que no había apuntado del profesor Salvador, que me parece muy interesante, que es que en esta dinámica los medios de comunicación básicamente lo que hacen es privatizar identidades sociales y socializar identidades privadas, ¿vale? No sé si se entiende un poco cómo digamos, se privatizan identidades sociales en la medida en que una identidad social la va a terminar gestionando y definiendo desde el punto de vista identitario un periodista con todas sus relaciones al interior de la organización, de la empresa informativa, ¿no? Es decir, que tendrá que responder o no, tendrá más al margen o no para representarla como él quiere, si tiene una independencia de criterio para generarla, y que al mismo tiempo, y sobre todo esto no podemos olvidar, que se produce a través de el mensaje publicitario, se produce la socialización de identidades privadas, ¿vale? Es decir, no podemos perder de vista que más o menos el cálculo grosso modo es que para cuando un adolescente en un país occidental ha cumplido unos 15 años, ha podido ver entre 350 y 500.000 mensajes publicitarios, ¿vale? Es una inyección, ¿vale?, de mensajes potente, y que eso está vinculado un poco a esta socialización de identidades privadas, en la medida en cuál es la imagen que se maneja en esos mensajes, en esos relatos publicitarios, pues en última instancia es una vinculación de esa idea de, digamos, consumo, libertad, felicidad y poder frente a lo contrario, ¿no? Es decir, la escasez, digamos, el esfuerzo, el trabajo y lo que implicaría, digamos, recomponer un poco una lógica de responsabilidad en torno a el consumo, que evidentemente la actual industria no tiene ninguna intencionalidad de hacer, ¿no? Y desde el punto de vista un poco de cómo se genera lo hegemónico marginal, una vez siempre, pues, además de las discusiones un tanto chabacanas, porque realmente, es decir, con todavía con compañeros que siguen diciendo que, bueno, que los medios de comunicación no necesariamente tienen que influir tanto, que cuando ellos eran pequeños también te influían los cómics de Capitán Troy. Bueno, es que hay una diferencia. Que hay una diferencia en intensidades, ¿vale? Y eso es un poco lo que me parece que es lo fundamental atender, que esto es demostrable desde el punto de vista empírico, cómo el caudal y la intensidad de comunicación va generando los volúmenes relativos de cada una de estas identidades en el imaginario social resultante, ¿no? Y que evidentemente pues, hay unas enormes, con un gran volumen, y otras que las vemos muy esporádicamente, fragmentadas, descontextualizadas, sin poder entender por qué están ahí. Casi no tenemos la capacidad de poder entender un poco su origen, ¿no? Entonces, bueno, ahora pasando ya al funcionamiento de lo que sería la esfera pública, ¿vale? Es decir, esfera pública en términos globales, vista de lejos. Bueno, pues aquí tendríamos un poco el triángulo corporativo, ¿no? Es decir, normalmente haciendo para mí un poco esta teorización en torno a al tema de los tres sectores, básicamente no tiene no es un constructo teórico que tenga mucha capacidad explicativa, pero para mí sí lo tiene clarificadora. Es decir, hay lógicas que responden más a lo estatal, a lo mercantil, que claramente ahora están configurando ese triángulo de poder corporativo que habíamos hablado antes, ¿vale?
Y este espacio, un poco de lo social, de lo comunitario, lo que Habermas llamaría un poco el mundo de la vida, es donde la sociedad, las personas detectan en sus interacciones cotidianas pues, los problemas, como la peta del zapatito, en cada una de las realidades en las que atraviesan, como vecino, como trabajador, como, bueno, desde el punto de vista de las identidades, como persona con una sexualidad no reconocida socialmente, y va generando las interacciones, ¿no?, que van a hacer que esto pueda ser atendido o no por el marco estatal, ¿vale? No vamos a entrar un poco en las tensiones que se dan aquí, pero vamos, básicamente lo que podemos ver es que en la medida en que el mercado va eclipsando al Estado, pues estas tensiones, digamos, se van haciendo cada vez más perversas en lo que le pesan al tercer sector, ¿no? Podríamos meternos en diferenciar un poco, pues, cómo puede llegar a haber colaboraciones más o menos apropiadas en el campo de, digamos, económico con lo social, pero bueno, que tendrían que vincular un poco más a la economía social, el papel que pueda tener otro tipo de economía, porque a día de hoy, digamos, por ejemplo, creo que en esta relación, por ejemplo, el caso del mundo de las ONGs, de cooperación para el desarrollo, ha quedado claro como todas las estrategias de marketing con causa y todo eso que en el momento de la fiebre de la solidaridad de los años 90 se potenció tanto, hemos visto pues, las propias denuncias que hay en el marco de las ONGs, de la coordinadora de ONGs, sobre las violaciones del código de imágenes que tuvo que terminar haciendo la propia coordinadora de ONGs en la medida en que al final, cuando una ONG individualmente saneaba a RAM, el mensaje de la ONG quedaba totalmente sepultado por la voluntad de RAM de mostrar su leche, ¿no? Adornada de eso. En ese sentido, pues bueno, todas estas dinámicas podríamos ver cómo cada vez están más digamos, deterioradas desde el punto de vista del interés público, ¿no? Por supuesto, digamos, en la relación entre Estado y tercer sector, digamos, podríamos tener una tensión desde la autonomía para que en las asociaciones, el mundo de las ONGs, podríamos situar aquí otros tejidos socioinstitucionales como la universidad, tiene capacidad de crítica pública, o por el contrario, la lógica pesada, por ejemplo, a través de las subvenciones, genera una dependencia clientelística que hace que nos callemos determinadas cosas, no intervengamos en otras, ¿no? Es decir, esta triangulación entre estos espacios nos permite pensar una serie de cuestiones que, bueno, que tienen su aquel, ¿no? Desde el punto de vista de las esferas, de la lógica de esferas públicas, ¿vale? Tenemos una esfera pública central configurada básicamente por los mensajes de los grandes medios de comunicación y las grandes compañías demoscópicas y la lógica de los partidos políticos. Es decir, es la esfera pública central en la lógica de producción de identidades reconocidas, mayoritarias, hegemónicas, opera a través de lo que llamamos opinión pública agregada, ¿vale? Es decir, los números. Hoy tenemos un partido con mayoría absoluta porque ha ganado con un porcentaje de votos, que tenemos que ver en qué es una mayoría social real, ¿vale? Tenemos periodistas que se reclaman ser la voz de la calle porque su programa tiene tanto nivel de audiencia, ¿vale? Un problema social queda definido como tal si tiene determinado porcentaje en la encuesta que hace el CIS o en la encuesta que haga la demoscópica privada, ¿vale? Que en la guerra de encuestas también la podemos ver en los periódicos, ¿no? Es decir, cada uno hace para buscar los posicionamientos respecto a los problemas sociales, podemos ver cómo puede haber guerras de encuestas.
¿no? A donde voy es esta esfera pública, lo mayoritario, lo normalizado y lo que, desde el punto de vista de las identidades, los comunicadores, vamos a decir, más vinculado a nosotros, a lo normal, a la mayoría, ¿vale? Va a ser generado en esta esfera pública central a través de esta lógica. En lo social tenemos las distintas esferas públicas periféricas, ¿no? Movimiento obrero, movimientos feministas, movimientos ecologistas, que en sus interacciones van generando progresivamente una opinión pública discursiva en el proceso paulatino a través de la participación en el que vamos definiendo los problemas sociales. Tenemos un socavón en determinado sitio hasta que, bueno, se hace bastante incordioso por el que nos arregla y empieza a haber accidentes y tal. Entonces, bueno, empieza a haber un grupo de vecinos que se reúnen, que habla con la Federación de Vecinos, que dice, bueno, para el ayuntamiento pasa todo el año, ese socavón es cada vez más grande, hasta que empezamos a hacer una campaña, se empieza a ganar cuerpo y esto lo podemos convertir en problema social, porque si una cosa no es definida como problema social, no es atendida por el Estado. ¿Vale? Es decir, lo que manejamos en las agendas públicas es decir, lo que los públicos ponen en marcha a través de la participación podrá entrar en la agenda informativa para pasar a una agenda política y eventualmente a una agenda gubernamental. Es decir, esta línea roja es un poco lo que vamos hoy a analizar en el fondo, ¿vale? Es decir, la conectividad que hay entre las esferas públicas centrales y las esferas públicas periféricas sería uno de los elementos fundamentales desde el punto de vista del análisis de la democraticidad de una sociedad. ¿Vale? Esto no es igual en España que en Suecia, evidentemente, ni que en Inglaterra. ¿Vale? Es decir, me refiero que esto depende de contextos institucionales reguladores, básicamente, es decir, qué capacidad tenemos institucional de regular los medios de comunicación. Perdón. Tenemos que los contextos institucionales de regulación, hoy estamos viendo cómo un tímido avance que dio el gobierno Zapatero en proponer que el director de la televisión pública fuese consensuado en el Parlamento, el partido con mayoría absoluta lo rechaza gratis. ¿Vale? Esto era una regulación que empezaba a generar cierto distanciamiento de que aquí, en el caso de las regulaciones que tenemos, y ahora vamos a entrar en más otras cuestiones, pero que evidentemente también tocan y tienen que ver con las culturas políticas y las culturas profesionales. ¿Vale? ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, a, digamos, toda la legislación que podría regular, y que de hecho regula, pero que no cumplimos, pero en el caso español, por ejemplo, el acceso de grupos sociales relevantes a los medios de comunicación de titularidad pública. Tenemos un artículo constitucional que prevé este derecho. El artículo .23, el derecho de acceso a los sistemas televisivos públicos de los grupos sociales relevantes. A la programación, a definir programación, ¿vale? ¿Sabéis en qué ha sido invocado este artículo? Que figura, por cierto,
en todos los estatutos de la televisión pública a nivel global y en todas las autonomías. La Iglesia. Iglesia y Sindicato. otro grupo. No, sindicato. Otro grupo se ha beneficiado de la, digamos, que se, a la hora de poner en marcha los programas, se argumentó con esta cláusula constitucional y estatutaria. ¿Por qué? ¿Monarquía? No. Tanto, el grupo social de la monarquía ha sido demasiado tensión. No, pero bueno, no os ha ido por ese camino. El segundo ha sido el ejército. ¿Recordáis una fase del gobierno mayoría de absoluta del PP en la anterior legislatura del 2000-2004, que hubo una fase de que tuvimos, vamos, fue un momento clave de la conversión del ejército en una ONG, que parecía una ONG, es decir, tenían un programa donde básicamente lo que se mostraba era pues lo que ayudábamos, la ayuda humanitaria del ejército, ¿no? Y sin embargo, todo... bueno, y por supuesto, digamos, por supuesto que la Iglesia, y ahora, perdón, me había olvidado, lo están haciendo uso el resto de iglesias a partir de... Es decir, están protestantes, islámicos en primera medida, pero ya se está planteando la necesidad de tener algunos espacios que, bueno, me imagino que, espero que sean en horas de esas tempranas, de misas tempranas. Vamos, siempre ha tenido, la Iglesia siempre ha conservado, desde no ha habido en ese sentido transición, ha conservado un espacio de, creo que es de 8 a 10, ¿no? Que hay una misa que se ha mantenido durante todo el día, ¿no? No sé si habéis oído hablar no sé si habéis oído hablar de los consejos audiovisuales, los consejos superiores audiovisuales que existen en casi toda Europa. En España es uno de los pocos países que no hemos desarrollado una institucionalidad básica para regular. Es decir, hay muy distintos formatos, pero regulan básicamente tres cosas los consejos audiovisuales. Una es la propiedad, las dinámicas de concentración de la propiedad, poniendo límites, intentando poner límites a la dinámica del accionariado en los conglomerados multimedia y en algunos países vetando el acceso de capital externo a los medios de comunicación propios. La otra pata es la de las opciones tecnológicas. Es decir, en la medida en que van apareciendo nuevas opciones tecnológicas, en este ámbito los distintos sectores profesionales discuten qué sería lo más adecuado. En España, por ejemplo, hemos elegido plataformas satelitales frente a la televisión por cable. Opción bastante perversa desde el punto de vista del control de las plataformas satelitales. Es decir, evidentemente, la televisión, el cableado abre mucha más conectividad horizontal. Las plataformas satelitales son una regulación por arriba, ¿no? En ese sentido, pues bueno, esa fue una de las, digamos, opciones tecnológicas conservadoras que se tomaron en su momento, ¿no? Y la tercera pata que regulan los consejos audiovisuales sería un poco más todos los temas que tienen que ver con contenidos. Y ahí, pues bueno, hay muy distintos tipos de configuración de la participación de la sociedad en estos contenidos que velan porque se cumpla la normativa de horarios infantiles, los temas de género en la publicidad, toda una serie de cuestiones, y si hay, por ejemplo, temas de derecho de acceso, velan porque ese derecho de acceso se cumpla. Por ejemplo, en Alemania las organizaciones ecologistas tienen presencia en la regulación del sistema televisivo. No solo tienen su programa, sino que están ahí para decir, por aquí no podemos ir, o por lo menos decirlo, no sé si le harán caso, ¿vale? Pero es una batalla, es un pulso importante. También los maestros, ¿vale? En el sector de la educación, que pueda pronunciarse
sobre lo que se da o no se da en los medios de comunicación públicos, ¿no? Por lo menos, es decir, y evidentemente, dependiendo de las lógicas de la sociedad civil, las tradiciones de las culturas profesionales que arrastra el medio, ¿no? Es decir, que en cada país eso también ha variado mucho, depende cómo se han configurado las escuelas de periodismo, ¿no? Vamos, en España tenemos justo, se configuraron en la posguerra, como escuelas de propaganda abiertamente, ¿no? Y lamentablemente, pues, bueno, es que a día de hoy, no sé si sois algún periodista aquí, en ciencias de la información se siguen, digamos, utilizando las ideas, y además abiertamente, siguen presentes en los libros de texto de Goebbels. Es decir, eso de una mentira repetida 1000 veces de verdad y ese tipo de peromulladas que en cualquier otro campo, es decir, en América Latina, por ejemplo, la comunicación es una de las facultades más críticas y avanzadas en las ciencias sociales. Y se ha hecho una reflexión ética en torno a la comunicación que sería impensable. Digamos, pensar en términos de esta manipulación de la comunicación como normalizada, ¿no? Y sin embargo, aquí, pues vemos cómo todo esto pesa en una cultura profesional que vamos, que yo creo que ya hemos llegado a tal grado de su realidad en la alianza político-mediática que ya es que ni siquiera para que vayan los políticos a la tele, los periodistas se pelean por ellos, ¿no? Es decir, no es que el periodista haga lo que, vamos, un poco en la tradición inglesa de la cuestión del detachment, ¿no? De tomar una mínima distancia para informar con una mínima, digamos, perspectiva de interés público en términos de bueno, ¿cuál es el problema aquí que le interesa? ¿Cuál es la dimensión de este problema que le importa al público? Y cómo yo intento informarla a partir de una mínima pluralidad de fuentes y delibero, ¿vale? Aquí al contrario, manipulo todo lo que pueda para que mi argumento prevalezca, ¿no? Las tertulias son buena muestra de esto, pero vamos, los telediarios en cierta medida también. Y esta es parte de una problemática de cultura profesional y cultura política, porque vamos, una de las cosas que tendría que haber hecho los partidos demócratas de izquierda, básicamente en este país, después de la transición, era haber sido consciente de estas cosas, haber sido consciente de estas cosas y intentar intervenir en ellas, ¿no? No solo no intervenimos, sino que creo que la izquierda se ha aprovechado de las inercias y los legados autoritarios para ejercer su propia dinámica de poder en términos de incorporarse a las élites, ¿no? Lamentablemente, tenemos tenemos un gran problema con la perspectiva de nuestro propio campo progresista. Es decir, que yo en este momento creo que ya el problema está más dentro de nuestro campo progresista que en el de enfrente, que ya la derecha ya sabemos lo que quiere y ya sabemos lo que es. Por supuesto que también la cultura política pesa y las tradiciones pesan en lo que hacen las distintas esferas periféricas vinculadas a los movimientos sociales para mejorar su voluntad para entrar y penetrar en la esfera pública central, ¿no? Es decir, estoy haciendo en este momento un trabajo sobre memoria histórica, sobre los distintos movimientos sociales de memoria histórica y, bueno, podemos ver cómo en el propio campo de la memoria histórica de los vencidos, ¿vale? Es decir, de los perdedores de la guerra civil, que han sido, podríamos decir, varias veces muertos desde el punto de vista simbólico, ¿no? Cómo tenemos una guerra entre la RNH, que es una entidad vinculada a los familiares
las víctimas, básicamente, frente a las entidades más vinculadas a partidos políticos PC y PSOE, ¿vale? Entre otras cosas, que durante mucho tiempo, ahora ya después del gran trabajo comunicacional que ha hecho la RMH, que ahora voy a explicar mínimamente para que tengamos una noción, legitimó, y ya creo que a día de hoy ya más o menos el tema de las exhumaciones ha quedado relativamente normalizado en la opinión pública general, más allá de que haga razón haya salido lo que ha salido, ¿no? Pero bueno, que en términos de opinión pública ha quedado relativamente normalizado, y que la estrategia de la RMH fue iniciada, recuerdo, que cabe hacer un pequeño recordatorio de cómo fue el ciclo, con el primer reconocimiento de un abuelo a través de un nieto en la fosa de Brianza del Bierzo en el año 2000, ¿vale? Es decir, que un nieto reconoció a su abuelo a través de un protocolo de antropología forense de que efectivamente era su nieto. Es decir, antes había habido exhumaciones, las hubo durante la transición, se acabaron abruptamente con el golpe de Estado de Tejero, y se alargó otros 20 años en abandonarse las familias para poder hacer esto. Durante todo ese proceso, la RMH, teniendo en cuenta la dinámica conservadora de la esfera pública, estuvo ajustando mucho la cuestión a un discurso humanitario, ¿vale? Un discurso humanitario en términos de la atención a las familias, el derecho antropológico al duelo, a enterrar a tus familiares en un sitio digno, y eso como primera instancia para ir entrando. Eso le valió un importante apoyo a partir del año 2002. Yo he estado hablando, es decir, durante los primeros 2 años, los medios que aparecen en las fosas son básicamente internacionales, que tienen los ojos como platos diciendo cómo puede ser que en España no vengan los medios de comunicación a ver qué está pasando, ¿no? Básicamente los medios de comunicación son corresponsales extranjeros. A partir del año 2002, en la medida en que, en Bavia, en otra fosa, con otra exhumación, aparece ya un juez, empieza a darse un salto hacia la normalidad, y sobre todo, digamos, van cambiando los contextos políticos en la medida en que el PSOE se empieza a dar cuenta que este es un tema que puede hacer pupa al PP con mayoría absoluta del gobierno, ¿vale? Y empieza a abrir un poco de espacio, o por lo menos en la lógica de la disciplina interna, empieza a dar un poco más de juego a este tema. Y progresivamente, a donde voy es que la RMH ya en el año 2002 presenta una denuncia en Naciones Unidas en el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas, ¿vale? Y en el año 2006 presenta el caso de la Audiencia Nacional, y hoy está detrás de la querella que se está presentando desde Argentina, que próximamente, el mes que viene la jueza, ¿cómo se llama la Curía? Servina de Curía viene a la embajada a tomar declaraciones a todas las personas que quieran declarar sobre la causa. A donde voy es, y todo esto le ha servido a la RMH para que los partidos, las organizaciones de los partidos la acusasen de apolítica. Le han llegado a llamar a Emilio Silva, le han llegado a llamar el neoliberal de los abuelos, de los huesitos del abuelo, ¿vale? En el sentido de intentar hacer un ataque furibundo respecto a una lógica de despolitización que, sin embargo, ha sido súper eficiente a la hora de penetrar en la esfera pública. Y no solo está lejos de estar despolitizado, sino que ha dado los pasos jurídicos fundamentales para politizar esta cuestión, ¿vale? Y sin embargo, estas organizaciones vinculadas a los partidos políticos nunca se han presentado en ninguna de estas causas, ¿vale? Y en ese sentido, digamos, es como un poco tenemos parte de discusiones en relación a, digamos, el manejo de los medios de comunicación
incluso los problemas que puede llegar a haber, en este caso, en un ámbito como este, en el que uno de los argumentos para descalificar el trabajo de Emilio Silva es su protagonismo mediático. Como si hubiese, digamos, como si fuese hoy en la sociedad de la información un vector fundamental de hacer política, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, que no solo ha beneficiado a Emilio Silva, por otra parte, que ha beneficiado evidentemente a la visibilidad de todo el movimiento, ¿no? En ese sentido, pues bueno, pues podríamos hablar muchísimo en qué medida se están haciendo o no los trabajos más o menos correctamente para avanzar en todo esto. Simplemente para que tengamos un poco tenemos una esquema para ordenar un poco cómo son las visibilidades de lo que podríamos llamar el continuum participativo, que a día de hoy es verdad que estamos incidiendo en todos ellos con los medios que nos ha brindado Internet a través de una cibermovilización y la experimentación de una ciberdemocracia que empieza a tener conexión global, ¿no? Es decir, que articula experiencias localizadas a un bagaje global de aprendizajes que tienen un intercambio interesante, ¿no? Pero desde el punto de vista de estas participaciones, digamos, de cómo se conectan, digamos, estas participaciones, vemos cómo tenemos aquí, respecto a la esfera pública convencional, es decir, podríamos considerar ¿qué trabajo comunitario, cuál es la participación comunitaria en este ámbito de la política local, de las interacciones más de proximidad que se dan en el barrio, en el pueblo? Es decir, que tenemos un rango de participación bueno, vemos que está creciendo en algunos ámbitos, por ejemplo, claramente hay un boom, y creo que con la crisis que se viene, creo que el boom va a aumentar, de huertos agroecológicos urbanos, ¿vale? Pero vamos, yo creo que hemos tenido una participación... ¿Perdón? Se acaban de cargar 2 huertos ahí en Fuencarral. ¿El ayuntamiento? 2 huertos urbanos. Yo creo que no hemos sido... Es decir, aquí, por ejemplo, todos nuestros estudios de cultura política nos dicen que tenemos muy poca participación comunitaria, muy poca confianza interpersonal. Yo, sin embargo, creo que tenemos una gran e intensa participación comunitaria, pero de carácter bastante, ideológicamente, llamémoslo, despolitizador, ¿vale? Es decir, yo creo que, por un lado, la gran sociabilidad que tenemos en relación a los bares, los grupos de amigos, es decir, somos, no sé si lo tenéis en cuenta, somos el país con más bares que toda la Unión Europea junta, ¿vale? ¿No sabíais eso? Sí, somos un grupo, pero con diferencia, me refiero que ahí tenemos un gran espacio de sociabilidad blanda, bonita, tal cual, pero después deberíamos sumarle toda la participación, por ejemplo, que normalmente no nos contamos, pero peñas de fiestas, cofradías y hermandades de Semana Santa. ¿Vale? Ojo, que eso es tejido, ¿eh? Esos tejidos son interacciones, es sociedad, es comunidad, pensando la política desde qué lado, ¿vale? Y sin embargo, bueno, pues esto tiene una visibilidad, después de pasar a la esfera mediática, yo creo que relativamente pequeña, posiblemente varía mucho el tipo de medios de comunicación, por ejemplo, creo que las televisiones locales y autonómicas ponen mucho más este tipo de participación en la propia lógica de visibilizar lo local, ¿no? ¿Qué pasaría la enorme y la participación social potente, potenciada además cada vez más por esta lógica de conectividad que nos brinda Internet, que interactúa ya en espacios, en territorios más amplios, más comarcales, nacionales e incluso transnacionales? Para mí, digamos,
una de las redes más productivas en este campo a lo largo de la última década, pues por ejemplo ha sido pues, el espacio, por cierto, que tenemos, ¿no? El Foro Social Mundial, por ejemplo, ¿no? Donde tenemos este sábado hay un encuentro Foro Social Mundial Madrid 15M, ¿no? Que yo creo que ha sido pues, uno de los espacios donde más se ha luchado por articular dinámicas transnacionalizadas, de esto hablará Pablo Iglesias, y que, bueno, yo creo que es donde se han dado los repertorios de acción colectiva, tanto de propuesta como de protesta, más interesantes y creativos de la última década, ¿no? Pero bueno, también aquí podríamos hablar un poco de, digamos, de todas las interacciones que puede haber en el campo sindical, ecológico, que por ejemplo, pues bueno, las dinámicas de coordinación más interesantes que hemos tenido en España, por ejemplo, que ha sido en el campo ecologista, con la unificación del movimiento ecologista, o una gran convergencia de parte de un movimiento bastante fragmentado en Ecologistas en Acción, que duró un periodo muy importante y que fue un gran triunfo para el ecologismo. Evidentemente nunca nos hemos enterado en términos mediáticos de estos procesos, ¿no? Y que evidentemente tienen un reflejo mínimo. Y sin embargo, la participación electoral institucional, una vez a cada 4 años, ¿no? Es la que obviamente tiene, bueno, ahí no sale la última flecha, tiene la gran flecha y la gran visibilidad que es esta participación, la legitima todo el proceso, digamos, la legitima al punto de invisibilizar el resto de la participación, ¿vale? Que en última instancia, desde el relato institucional de la democracia liberal, lo que nos están diciendo es que pues aquí ya es suficiente y esto es lo que hace un buen ciudadano, ¿vale? Entonces, ¿cómo incidir en todo esto? Es decir, ¿cómo vamos a tratar, no? Estos son los 7 actores que inciden en el proceso decisional de los medios convencionales. Llamémoslo un periódico, una televisión, una radio, ¿vale? Tenemos por un lado la propiedad, que evidentemente... ¿vale? Tenemos por un lado la propiedad, que evidentemente, pongo los tamaños representan un poco los pesos, ¿vale? La propiedad que evidentemente pesa, los anunciantes y el sector publicitario, que evidentemente pesan, los lobbies corporativos que tienen su capacidad política de presión específica, y después las audiencias que, en la medida en que, a través de ese aparatito, que yo no sé en qué punto, digamos realmente hasta qué punto es una cierta fantasía, pero bueno, parece que tenemos 3.000 aparatitos instalados en 3.000 hogares de España que nos dicen qué televisión vemos, cuánto tiempo, y es en última instancia, ¿no?, el sistema que genera el feedback para ponerle el precio al teleservicio de oro, ¿vale? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, los sistemas de medición de audiencias son los que van a decir cuánta gente hay viendo cada programa en cada momento, y es lo que eso va a darle la posibilidad a la televisión de cobrar más o menos por ese minuto de publicidad en cada franja horaria, ¿vale? Por eso el último minuto de antes de la campanada del día 31 en tal, ese anuncio vale una millonada porque ahí estamos 34 millones, los 40 millones de españoles pegaditos a la tele para que no las uvas, y evidentemente ese minuto es el glorioso, ¿no? Las uvas, y evidentemente ese minuto es el glorioso, ¿no? Bueno, a donde voy es que estas audiencias pesan porque son la lógica económica dura del sistema, ¿vale? Y en este sentido yo un poco aquí planteo cuál sería nuestro hilo de oro
nuestra interacción entre... Perdón, teníamos también periodistas que también influyen en el proceso de decisión informativa, aunque de manera subalterna, los públicos activos, ¿no? Los distintos públicos vinculados a digamos, las distintas causas que tienen mayor capacidad de argumentación y de justificación de sus causas, también son alguien que entra o puede presionar para que entre determinado tema, y evidentemente después el gobierno, a medida que en última instancia no deja de ser el regulador de todo esto, ¿vale? Entonces, bueno, yo aquí un poco simplemente hago ver un poco cómo las interacciones entre públicos, periodistas y audiencias hay ahí una coalición de intereses relativamente activable, ¿vale? Por ejemplo, esto se ha activado claramente en el 15M, ¿vale? Es decir, de hecho, hay un grupo de periodistas que tienen una propia asamblea que se estuvo reuniendo como otra cualquiera en el propio 15M, ¿vale? Y que, bueno, de esta coalición puedan incidir en el gobierno en exigir nuevas regulaciones para democratizar la comunicación. Puede sonar un poco delirante, ¿vale? Pero esto está pasando en la realidad hoy, ¿vale? Es decir, todo lo que ha pasado con Chávez, todo lo que ha pasado con Kirchner y su nueva ley de medios, todo lo que le va a pasar a Dilma en breve, ¿no? Ya le ha pasado a tal. En América Latina, cuando han desaparecido, es decir, después de las grandes crisis económicas que emergieron movimientos sociales que generaron crisis de partidos políticos, hemos visto como los partidos, incluso en el caso venezolano, el sistema partidario, que la politología mainstream estuvo poniendo como ejemplo de estabilidad desde el pacto de Punto Fijo del año 58-59 creo que es, ¿no? Hasta la entrada 30 años después, la entrada de 40 años después, en el 98 de Chávez. Esos 40 años hubo dos partidos que parecían la restauración española. Una estabilidad impresionante, un turnismo impresionante, y de golpe esos dos partidos, después de la crisis y con el regreso de Chávez en el gobierno, desaparecieron. No existieron más. ¿Quién representa a los intereses conservadores? Los medios de comunicación. ¿Vale? Y eso es una cosa que... Un ejemplo rapidito. O sea, en Brasil, la oposición frente a Lula, el triunfo de Lula, se quedó tan fragilizada que se creó lo que se llama el PIB, que es el partido de la imprenta golpista, porque ese es el verdadero partido de oposición en Brasil. Yo, en ese sentido, digamos, bueno, parte de la crisis política va a pasar por la necesidad de recomponer los medios, y en este sentido hay iniciativas en América Latina dignas de atención para ver cómo se han regulado. A mí, particularmente, la de Kirchner, la de los Kirchner me parece muy interesante, ha abierto todo un campo bastante legítimo, por otra parte, en la medida en que digamos, la relación con el educativo en Argentina es muy potente, le ha dado televisiones a las universidades, donde las universidades están obligadas a generar programas con movimientos sociales, ¿vale? En ese sentido, pues bueno, yo creo que, digamos, en estas interacciones, en los momentos que se generen crisis políticas, hay que tener programado algún tipo de trabajo para avanzar en una agenda de democratización que ahora iremos un poco entrando. Bueno, sí, vale, por eso, no vamos a pasar de esto. Bueno, habría que decir, la reflexión sería, hay una parte de democratización de la comunicación y hay otra parte de reflexionar sobre la tecnología en perspectiva crítica, que obligaría a... Y esto es una cosa que mi compañero brasileño, el profesor Dagnino en la Universidad de Campinas, es una cosa que viene trabajando de manera entusiasta y sumamente interesante, de ver un poco cómo tenemos una tecnología convencional que no cumple
la lógica de reproducción del sistema capitalista con todas sus perversiones desde el punto de vista de la sostenibilidad social y ambiental, y que sin embargo tenemos un montón de experiencias donde la adaptación de esta tecnología convencional a sus contextos reguladores locales permite salidas muy interesantes que, bueno, no nos va a dar tiempo a meternos en esto, pero Sergio va a hablar de estos temas porque, digamos, aquí yo creo que podríamos además de pegar solo un salto, no solo a hablar de tecnología en el campo de lo productivo, en el sentido de lo económico. Tendríamos que empezar a hablar de tecnología institucional, es decir, un consejo audiovisual para regular unos mínimos parámetros igualitarios en el debate mediático debería ser considerado también tecnología obligada para gestionar cosas que, lamentablemente, hoy, es decir, la democracia de hoy en plena sociedad de la información se mantiene sobre los pilares institucionales creados en el siglo XIX. No hay nada nuevo, a pesar de que la complejidad social ha aumentado de manera brutal, ¿no? Entonces, básicamente planteo la necesidad, digamos, de potenciar una comunicación de lo que podría llamarse este tercer sector, ¿vale? Donde aquí haya que potenciar los medios asociativos comunitarios públicos. Y también yo creo que en esta lógica del tercer sector habría que aprovechar el apoyar proyectos comerciales. Es decir, mañana aquí se reúne a las 18, se reúne Público en Lucha, el colectivo asambleario de trabajadoras que está intentando reflotar público, ¿vale? Para ver qué se puede hacer, ¿vale? No podemos olvidar que, por ejemplo, Gara, el periódico de la izquierda Berchale, está apoyado en una lógica de tercer sector. Es una lógica de financiación comunitaria a través de redes de gentes vinculadas a esos espacios, ¿vale? La regulación del sistema mediático. Bueno, pues aquí todas estas ideas en relación a cómo podemos poner consejos audiovisuales para defender la naturaleza democratizadora del sistema público de radio-televisión, pero también ahí está toda la parte de regulación normativa de... Vamos, tenemos periódicos como La Razón, que ha llegado a tener el 60% de su plantilla conformado por becarios. ¿Vale? Es decir, evidentemente esto es un abuso del espíritu de la ley, ¿vale? Si tuviésemos un ente regulador, este tipo de desmanes no tendría por qué producirse, ¿vale? Aquí, bueno, en esto va a ser un poco el desarrollo de políticas culturales y tecnológicas. Vamos a ver aquí un poco, esto va a entrar mucho más Sergio, en relación un poco al conocimiento abierto, toda la cuestión de pues, el conocimiento abierto, colaborativo, los derechos de propiedad comunales y toda una cuestión muy avanzada estratégicamente a la gestión, la regulación y gestión de Internet. Y después, para mí hay una cuarta pata, que por cierto, estaba presente ya en las recomendaciones de ese informe de uso de múltiples voces, que es el tema de la incorporación de la educación para los medios en el sistema educativo. Eso es una vieja petición de grandes sectores de la educación que bueno, se ha cumplido en muy pocos países, en los países nórdicos, sajones en cierta medida, Australia y Nueva Zelanda. Y bueno, simplemente, digamos, hombre, más allá de que ha habido una gran disputa un poco en que ha habido un sector que ha ido evolucionando hacia una lógica de entender la educación con los medios como el enseñar a cacharrear con medios, ¿no? Y ha ido perdiendo